real del mercado, y para ello a esta hora recibimos a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, fotografía, ¿cómo ves el mercado en general? Bueno, hace cosa ya de prácticamente 2 semanas se produjo un hecho que para el mercado es normalmente síntoma de parar, frenar las subidas, decelerarlas, como está sucediendo también en Estados Unidos. En Europa ya lo hizo hace 2 semanas, y distribuir títulos. Y es justo ese anuncio por parte de Powell de que se iba a producir a partir de marzo una bajada de tipos de interés. Entonces, ¿qué ocurre? Que justo esa noticia se produce en una zona muy cercana a máximos históricos en los índices estadounidenses. De manera que se hace coincidir el sentimiento comprador que implica la noticia de Powell con una superación puntual de máximos históricos que para el inversor implica una sensación de oportunidad perdida. Es decir, podíamos haber comprado, ahora está todo en máximos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, vamos al mercado. Con lo cual, lo normal es que ahora en todos los índices a nivel global se produzca una colocación de títulos por parte de los núcleos duros, un recorte después de este movimiento lateral que se está viviendo en Europa y esa deceleración de las subidas que se vive en Estados Unidos. Y una vez que se haya producido ese recorte, hay que insistir en lo que hemos comentado durante estas semanas. En marzo, el 17 de marzo, hay unas elecciones en Rusia y Putin sabe perfectamente que en ese momento la sensación de bonanza económica a nivel global será relativamente alta. El 9 de junio hay elecciones en la Unión Europea, Congreso Europeo, y seguramente también en ese momento se necesitará generar una sensación de bonanza para que los borreguitos vayan a votar. Entonces, ahora, de manera puntual, lo normal es ver paradas y caídas, y de aquí a marzo o mayo, rebotes de consideración. Seguramente volveremos a las andadas alcistas. Señalando como mirando los índices vamos a ver una asignación de activos de esas manos fuertes. Estamos viendo por una parte en Europa esa fortaleza del DAX en máximos históricos, en Wall Street corriendo el S&P 500 a batir su propia marca, el Nasdaq también en la cima. No sé, a la hora de medir esta situación de máximos, si ves dónde ves el límite y cuál es tu índice ahora mismo que te da más confianza a la hora de continuar esa tendencia, o dónde está la advertencia. En bolsa, el límite lo pone siempre el sentimiento del inversor. Es decir, durante la subida que hemos vivido desde los ataques de Hamás, porque curiosamente en contra de lo que quizás le pueda parecer al inversor, la bolsa desde los ataques de Hamás forma un suelo y desde entonces sube con limpieza. Durante el periodo de subida nadie se quiere incorporar, porque nadie entiende cómo con la tensión en Oriente Próximo puede haber subidas en bolsa. El inversor no tiene normalmente ni idea de cómo funciona el mercado. Entonces, claro, cuando el mercado está subiendo, es exactamente lo que tiene que hacer el mercado cuando hay sentimiento negativo, que es lo que producen los ataques de Hamás. El inversor no se incorpora. Y ahora, ya después de una subida de una media del 16% en 2 meses en todos los índices, ahora te da el sistema financiero una razón para comprar. Y es curioso, porque las tensiones en Oriente Próximo continúan, pero ahora ya continúan con otro aroma, porque hay una sensación de que la economía va a ir bien, porque, bueno, va a ir bien para los activos financieros, porque nos van a bajar tipos de interés en Estados Unidos en marzo, y ya parece que nos olvidamos de las tensiones en Oriente Próximo, con lo cual no hay ningún índice que esté mejor que los demás. Ahora sí que hay 3 que están, entre comillas, mejor, porque en Estados Unidos tienen que repartir títulos. En Europa ese reparto se ha producido de manera mucho más brusca. Entonces, bueno, pues ese sentimiento ahora comprador de los inversores, siempre equivocado. El sentimiento de los inversores siempre es equivocado. Claro, ahora alguien dirá, bueno, pero si todo el mundo se ha empezado a lanzar a comprar hace 10 días y la bolsa no cae, hombre, obviamente el repartir títulos por parte del sistema financiero necesita de tiempo. Luego, ahora mismo no hay ningún índice que esté bien. Sin embargo, sí es verdad que, hombre, tenemos al S&P 500 que todavía no ha marcado matemáticamente sobre máximos históricos
en su versión contado, es decir, el índice todavía no lo ha marcado, está a un poquito en el máximo histórico, justo en niveles de 4.820 y el índice está 45 puntos por debajo, es decir, menos de un 1%. Bueno, pues es probable que quieran llevar, esto ya es una suposición mía, quieran llevar al SP500 a decirle a todo el mundo que está en máximos históricos para que los últimos de Filipinas, los que están diciendo, bueno, bajan tipos de interés en marzo, pero a ver si compro o no compro. En ese momento entren compradores y a partir de ahí el mercado tienda a recortar más. Es decir, que no hay ningún índice que esté bien. Puede ser que haya uno, que es el SP500, que todavía tenga trabajo por hacer, pero un trabajo de un menos de un 1% que nadie va a poder aprovechar, porque a partir de que marque máximos históricos ya está en la situación de poder recortar con los demás, porque el límite lo ha puesto el sentimiento comprador que se desata cuando los índices marcan nuevos máximos históricos. Quería preguntarte, pero eso lo voy a dejar para el final, porque de momento estaba señalando de alguna manera el comportamiento del mercado con respecto a lo que fueron los ataques de Hamás, la guerra en Gaza, y precisamente mirando este asunto quiero hacerme eco de una noticia de última hora y después vamos a mirar a esas commodities, a ese petróleo que sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes cotizantes de esas tensiones en el escenario bélico, en las tensiones geopolíticas, sobre todo porque esta mañana estamos viendo cómo los futuros de referencia del gas en Europa están subiendo ahora, cerca de un 7% es lo que están subiendo ante el riesgo de que se pueda ampliar el conflicto en Oriente Medio, tensión que se está avivando mientras hemos visto como en las últimas horas distintos actores y distintos ataques van complicando el escenario en el que estamos viendo precisamente ese riesgo de ampliación y de advertencias por parte de los distintos actores, con esas voces que comenzaban esos ataques que incrementaban la tensión en el Mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán, que son los que a esta hora vuelven a elevar la preocupación en un momento en el que, como estamos diciendo, lo que preocupa es una escalada de ese tensionamiento y una expansión del conflicto en Oriente Medio, que ahí sí, una vez que se expandiera más allá de Israel con la mirada en el estrecho de Hormuz, preocupa no solamente por el tráfico petrolero en el Mar Rojo, sino también por ese gas clave también que pasa a través de esa zona del mundo que es ahora mismo uno de los grandes epicentros de tensión, sobre todo mirando al mercado energético y siendo a esta hora precisamente ese TTF de referencia en Europa quien se convierte en el protagonista, subiendo un 7% y después de que esos ataques estadounidenses contra objetivos iraquíes y los nuevos ataques de los hutíes contra el transporte en el Mar Rojo hayan agravado la preocupación por la pérdida del control del conflicto y desata la tensión. Protagonismo del sector energético. Hoy, Alberto, volviendo al análisis, estamos viendo noticia del gas, pero sobre todo un mercado del petróleo que ayer además existía múltiples referencias. Hoy el Brent ha tocado los 81, algo más aliviado, 80-70, West Texas 75,40 dólares. ¿Cómo ves a ese oro negro? Vale, has comentado varias cosas interesantes. El mercado siempre reacciona a sus causas de manera inmediata. Es decir, si algo tiene que afectar al mercado, se produce al instante. Y entonces, ahora vamos a la semana pasada, en la que ya teníamos en la mesa esos ataques de los hutíes que amenazaban con atacar barcos que entraran o salieran de puertos israelíes hasta que se introdujera ayuda humanitaria en Gaza. Es curioso cómo el debate de repente lo sacamos de cómo es y lo introducimos donde le interesa a otra persona, en este caso a otro actor que es Estados Unidos. Es decir, hutíes, ataques a barcos vinculados con Israel hasta que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Eso es lo que dicen ellos, y eso es lo que se está produciendo, por lo que sabemos. Relato en Occidente. Los hutíes bloquean el tráfico en el Mar Rojo, es decir, a todo el mundo, y queremos una coalición para obviamente justificar que nosotros vamos a ir allí con nuestros barcos.
y una semana después el precio del petróleo está subiendo o el gas está subiendo. Imposible. Imposible que esas subidas se deban a esas causas. Imposible. Porque de deberse a esas causas se habrían producido exactamente la semana pasada, cuando ya tuvimos noticia de esos condicionantes que has citado. Con lo cual, ¿por qué están subiendo ahora petróleo concretamente? Yo lo explicaba hace 2 semanas. Hace 2 semanas, con el petróleo, el West Texas por debajo de 70, hombre, que claro que como la economía está en recesión y ya producimos menos, hay menos demanda y el petróleo, uy, está fatal y va a bajar mucho. El mismo engaño, pero a la baja, que se producía cuando el petróleo había subido hasta 90. En 90, ¡oh!, la tensión es en Oriente Próximo, hombre, el petróleo se puede ir a 120. Y aquí explicábamos en 90, de 90 a 93, 95, en toda esa zona explicábamos no. El sistema financiero aprovecha los momentos extremos de sentimiento, en ese caso fue comprador, en 90, para vender futuros de barriles de petróleo, pues por poner un ejemplo, a todas las compañías aéreas del mundo, a las que les hace un roto porque les coloca barriles a 90, cuando lo que tiene intención de hacer el sistema financiero es tumbar el precio del petróleo hasta 68, que es lo que han hecho hasta hace 2 semanas, cuando parecía que el petróleo se iba a 50, tal. La misma milonga. Y yo os explicaba, ojo, ahora estáis encontrando argumentos para hacer caer el petróleo más de lo que ya ha caído. Lo normal es que ahora el petróleo rebote de 68 a 75. Es decir, es una cuestión simplemente de engaños del sistema financiero, nada que ver con las causas que te venden. Mirando a ese sector petrolero, preguntándote por las protagonistas de ese sector, esa Repsol, esa Total, ese Eni, no sé, ¿cuál es tu valoración sobre ellas? Además, inversas en esa transición, ¿cuál es tu análisis? Positiva a corto plazo. Fíjate, ahora probablemente el mercado, comentábamos hace un rato que de manera global todos los valores que se han visto beneficiados por la subida de los últimos meses en el mercado, lo normal es que esos valores tiendan a frenar subidas y caer. Fíjate, el petróleo es el caso opuesto. El petróleo no se ha visto beneficiado en absoluto de subidas del mercado generales. De hecho, desde los ataques de Hamás, el petróleo recorta. Hacéis una idea, es curiosísimo esto. Ahora mismo estaría con un descuento del 10%, Repsol. Pero miramos muchos otros valores del petróleo y están igual. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el petróleo, obviamente, durante ese periodo ha tenido recortes desde 95 hasta 68, el West Texas. Bueno, pues ahora, si al petróleo lo que le toca seguramente es subir, además de manera totalmente en contra del sentimiento del mercado, pues Repsol lo más normal es que le toque rebotar, incluso aunque otros valores caigan. Con lo cual, bueno, no es una gran oportunidad, porque estamos hablando de seguramente rangos muy pequeños, subidas de Repsol hasta niveles de 14,20, cosas así, ahora está en 13,71. Pero si estos días hay que estar en bolsa, es una opción muy buena. Ahora, el resto de valores, los que, no ya los cíclicos, los que siguen a la economía en general, son los cíclicos, y otros que han subido mucho durante estos meses, esos no habría que estar. Pero en el caso de Repsol sí que es una opción a muy corto plazo. Cuando ese horizonte, sobre todo cortoplacista, quería preguntarte cuáles son o cómo debe ser ese análisis de cara a principios de este año 2024, dónde van a estar los sectores, los valores protagonistas. ¿Cuál es tu perspectiva, Alberto? Lo más normal, como hemos explicado antes, es que tengamos ese recorte de aquí a unas semanas. Tienen primero que terminar de distribuir títulos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y realizar un recorte. Los últimos años nos han demostrado que cuando tenemos que comprar un sector, el propio sistema financiero nos lo dice. ¿Cómo nos lo dice? Invitándonos a vender. Pasaba hace cosa de 2 meses, con esos ataques de Hamás, aparecía JP Morgan y te decía, ¡uy! La banca europea está fatal. Recomendamos a todos nuestros clientes que reduzcan posiciones en banca europea. Ese era, y lo traíamos aquí, el sector que había que comprar. Porque obviamente cuando dice JP Morgan y los demás bancos de inversión
que hay que reducir en un determinado sector, es porque necesitan que la gente venda títulos de ese sector para comprarlos ellos y hacerlos subir después. Luego, cuando se produzca, si es que se produce ese recorte al que hago referencia, porque ahora tenemos un sentimiento muy comprador en el mercado y lo normal es que recortemos, cuando se produzca ese recorte, volverán a salir los bancos de inversión a decirnos que vendamos bancos, que están fatal, que vendamos constructoras, ¡uy, que están fatal! Sector textil, fatal. Bueno, pues todos esos sectores que nos vayan diciendo ellos son exactamente los que tendremos que comprar, porque si nos dicen que vendamos es porque ellos necesitan comprar para hacerlo subir después y obtener un rendimiento con la diferencia de precio. De manera que, Eva, estaremos muy atentos a qué es lo que nos cuentan los bancos de inversión para hacer exactamente todo lo contrario. Y antes de terminar, Alberto, quería mirar a ese par, a ese euro-dólar 1,1048, lo que vemos. ¿Cómo ves a ese euro, a ese dólar? Bueno, el euro-dólar, a ver, está alcista y seguramente va a rebotar más. El problema que yo veo en el euro-dólar es que es por qué genera interés. Yo siempre hago esta pregunta. No entiendo muy bien por qué genera interés. ¿Qué tiene que ver la economía con la bolsa? Eso es algo que cuesta mucho entender. Nada que ver. El par euro-dólar se está manipulando en Estados Unidos, obviamente en función de los intereses de Estados Unidos. Como los tipos de interés en el Banco Central Europeo se deciden en función de los intereses de Estados Unidos. Eso conlleva que si a Estados Unidos le interesa un dólar más fuerte, pues obviamente recorta el euro, y si le dice, en un momento determinado, dice, bueno, a mí ahora mismo no me interesa un dólar fuerte, cuestiones de balanza comercial, lo que sea, pues te hace subir al euro como lo estamos viendo ahora en 1,10,4. De ahí a que eso a nosotros podamos hacer grandes previsiones, no. Ahora sí podemos, no una gran previsión, pero sí podemos ver que probablemente lo van a hacer subir. Y la razón es muy sencilla. Están realizando un movimiento al alza en este caso con muy baja volatilidad. Y eso normalmente supone continuidad. ¿Por qué se realizan los movimientos al alza con baja volatilidad? Para que los inversores no lo sepan aprovechar. Es muy difícil entrar en un activo cuando se está moviendo muy lentamente, aunque lo haga al alza. Entonces, sí, claramente lo van a subir. Pero ¿hasta dónde lo van a subir? Pongamos el caso, ¿no? En un movimiento inmediato, imaginemos, durante las próximas semanas, meses, a 1,1384, pues sí. ¿Y qué? Es decir, ¿eso qué relevancia tiene para los mercados internacionales? Ninguna, hombre. Para quien tiene una cartera en dólares, pues, ¡ay! Que tengo que hacer una cobertura. Bueno, pues hágala. Pero básicamente que no es un movimiento que sea relevante, porque llevamos viendo al eurodólar cotizar en estas zonas pues desde el año 2015. Desde el año 2015 el eurodólar no ha hecho nada, salvo en el conflicto de Ucrania cuando entra Putin, nada interesante. Y en aquel momento ya nos dijeron que la economía mundial se estaba deseurizando. La desdolarización vendrá después, eso también está sucediendo. ¿Pero qué decían todos los títeres de Estados Unidos? No me sirve para nada el euro, compro dólares. ¿Por qué? Pues porque ya estoy viendo que Estados Unidos va a hundir la economía europea. Ahí sí se produce un movimiento interesante de caída del euro, pero desde entonces nada más. Simplemente movimientos laterales sin ningún tipo de interés, salvo para unos economistas que de bolsa en general no suelen saber absolutamente nada. Así es que, bueno, subidas a corto plazo, nada más. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, gracias una vez más. Feliz jornada, feliz negocio y feliz año nuevo. Gracias, fuerte abrazo. Feliz año y felices fiestas. Y nosotros una pausa para publicidad y enseguida volvemos.